todos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos. Confiamos, Señor, en que tú estás con nosotros porque tú lo prometiste. Y queremos firmemente que hoy tienes algo especial para nosotros. Creemos, Señor, que el día de hoy tú vas a bendecir abundantemente al pueblo que está aquí. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que solamente con tu ayuda podemos salir adelante. Porque como dice la Escritura, separado de ti nada podemos hacer. Y eso es una realidad. Por lo tanto, Señor, nos amparamos bajo tu abrigo, bajo tu protección. Nos amparamos bajo tu promesa. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En tu palabra, Señor, nos apoyamos, en tus promesas, en tu fidelidad y en tu verdad. Por lo tanto, usa mi vida y bendice en grande manera a mis hermanos que están aquí. A todo tu pueblo que se ha esforzado a venir al santuario, Señor, te ruego que bendigas grandemente. Y bendice a todos aquellos, Señor, que están viendo esta transmisión por las redes sociales. Bendícenos grandemente, por favor. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A Dios gracias.
La carta a Timoteo nos habla acerca de la apostasía. El capítulo 4, en su verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La apostasía es negar a Jesucristo, es negar a Dios, negar que la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios. Pero la apostasía no es en la gente incrédula, la apostasía no es en los que no han entregado su vida a Cristo. La Biblia dice que la apostasía es en los que en algún tiempo entregaron su vida a Jesús, caminaron con Jesús, incluso vieron señales, vieron milagros, ¿sí? Y al paso de los años, con el tiempo, después niegan a ese mismo Jesús que los salvó. Eso es la apostasía. Negar al Salvador. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos sucederá esto. En los postreros tiempos. Y pues, conforme a la Biblia, esos tiempos ya han llegado. Los últimos tiempos los estamos viendo, ¿sí? A la vista de nuestros ojos. Y no es raro, ¿verdad?, que personas que tú conociste, hermanos que conociste, ahora, pues, ya no profesan la fe en Jesucristo. Tampoco es raro que tú veas a alguien que se reunió con nosotros o en otra congregación y lo veas regresando a la idolatría, ¿sí? Lo veas regresando otra vez, ¿verdad?, a las prácticas paganas. Lo veas haciendo mandas, lo veas, ¿verdad?, refugiándose en la idolatría, en la hechicería, refugiándose en el ocultismo, en la masonería, confiando más ahora en la muerte que en Jesucristo, que da vida y vida en abundancia, ¿sí? Pero eso es una realidad, es algo que vamos a tener que ver y tiene que suceder. Dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro es que si las personas empiezan a oír espíritus engañadores, quiere decir que abrieron algunas puertas espirituales, ¿sí? Y esos espíritus les hablan, ¿verdad? Los adoctrinan, los empiezan a guiar mal, los empiezan a alejar del Señor, los empiezan a hacer que se aparten del camino de justicia.
y de salvación. Y dice que también doctrinas de demonios. Por eso es bien importante la doctrina. Bien importante la doctrina. Sí, la enseñanza de las Escrituras. No vamos a poder discernir entre las doctrinas bíblicas y las doctrinas de demonios si no estudiamos la Biblia, si no conocemos la Escritura. Por tanto, se nos anima a que escudriñemos las Escrituras, porque dice la Biblia que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Sí, amén. ¿Sí? Este capítulo 4 enseña algunas cosas bien interesantes. En el verso 6 en adelante, dice: si tú enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Empieza a darnos algunas indicaciones bien importantes. Primero, estar nutrido en la palabra. ¿Qué quiere decir? Alimentarse de las Escrituras. ¿Sí? No negar la fe y mantener una buena doctrina. En el verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿Sí? Sabemos que en la Biblia encontramos alegorías. ¿Sí? Una de ellas es la parábola del sembrador. ¿Sí? Donde Jesús nos enseña esa parábola por alegoría. Pero una alegoría utiliza, ¿verdad?, ejemplos para traer una verdad bíblica, traer una verdad espiritual a nosotros. ¿Sí? El ejemplo que utiliza Jesús es, ¿verdad?, la tierra, la semilla y el campo. ¿Sí? Entonces la semilla no cambia, la semilla es la misma. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Es buena semilla la palabra de Dios. La cosa es que no da fruto más que en una área. ¿Sí? El 100% de la semilla no da fruto, sino nada más da fruto un 25% de la semilla. Porque una parte de la semilla cae entre el camino, otra parte cae entre pedregales, otra cae entre espinos y carros, y no puede dar fruto la palabra de Dios. Pero parte cae en buena tierra y esa da fruto. ¿Por qué? Con perseverancia. Mateo 13 explica eso. Mateo 13, verso 18, ya explicada la parábola. ¿Sí? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? O sea, oye la palabra del reino de Dios, pero no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice que este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Por eso es bien importante entender la palabra de Dios. Entender la palabra
para que el enemigo no te robe la palabra de Dios, sino que la palabra se te quede grabada en la mente y en el corazón. ¿Sí? Entonces, Jesús explica, ¿verdad?, que la palabra es la misma, pero hay 4 tipos de personas, ¿sí, hermanos? En el verso 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto, ¿verdad?, es bien importante entenderlo, porque este tipo de personas son los que andan gozosos de recibir a Jesucristo e inician bien contentos, pero dice que son de corta duración. O sea, no duran mucho tiempo en el camino de Dios. ¿Qué es lo que los aleja? Dice: la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Es claro que tener al Señor Jesús no es tenerlo todo, ¿verdad? O sea, decir: no, pues no me va a pasar nada, siempre voy a estar bien, nunca me voy a enfermar. O sea, es claro que eso es un error. Es claro que es un error. O sea, también nos van a venir situaciones difíciles, pero ahora ya tenemos al Señor para que nos ayude. ¿Sí? O sea, es claro eso. Entonces muchos piensan que llegan a Dios también contentos y esa alegría, piensan que así siempre va a ser. Y que pues, o sea, nunca van a tener algún tropiezo, alguna prueba o alguna dificultad. Y cuando vienen las aflicciones, ese gozo se les acaba y se alejan de Dios. Tropiezan. Entonces toda la palabra que había sido sembrado en el corazón de esa persona no produce. En el verso 22 dice: luego el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahora la palabra y se hace infructuosa. Entonces este tipo de personas son los que oyen la palabra de Dios, pero nunca tienen tiempo para Dios porque siempre están trabajando. Es que tengo mucho trabajo y no puedo ir a la iglesia. Siempre andan afanados. ¿Sí? Y dice que el engaño de las riquezas ahora en la palabra es infructuosa. O sea, les interesa más lo económico. O sea, su corazón está inclinado más hacia lo económico. ¿Sí? Si les llega un trabajo y eso va a hacer que ya no busquen de Dios, no les importa. O sea, dicen: no, yo no trabajo. Aunque yo no busque de Dios, a mí lo que me interesa es trabajar. ¿Y qué crees? Que estás mal. Estás mal porque yo no creo que Dios esté dando un trabajo para que tú te alejes de Él. Yo creo que Dios va a poner los medios, ¿no?, para que tú estés buscando de Dios. ¿O no? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Yo no le digo a los hermanos que según que no vienen que porque trabajo, yo ya eres millonario.
Ya, pues entonces, ¿o no? Pues entonces, tanto trabajas y no tienes nada. En cambio, el Señor nos dio el sistema, para que nosotros nos fuera bien. En Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás pues vendrá por añadidura. ¿Sí? Mas busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? O sea, no busques primero el dinero, no, busca primero el reino de Dios. Busca la justicia del reino de Dios. Y el Señor dice, y todo lo demás, sin que lo busques, vendrá. Eso es diferente a que tú lo busques. Lo demás vendrá. Lo demás vendrá por añadir. Lo que decía el Señor de Deuteronomio 28, ¿sí? Que las bendiciones nos alcanzarían. ¿Sí? O sea, no las vamos a andar buscando, no vamos a andar correteando las bendiciones. Las bendiciones nos tienen que alcanzar. Nos alcanzarán. ¿Sí? Ajá. Como incluso habla la Biblia, ¿no? En el Evangelio de Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, tampoco vamos a andar buscando las señales. O sea, la Biblia está diciendo que las señales nos seguirán. ¿Sí? O sea, el sistema de Dios es diferente. Las señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les harán daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Las señales seguirán a que creen. ¿Sí? Entonces, el afán es uno de los problemas que el Señor dijo que iba a haber en el último tiempo. Habló de varias cosas el Señor en el Evangelio de Lucas: los afanes, la glotonería, ¿sí o no? Entonces debemos tener cuidado. Vamos a ver esas señales de Lucas. Lucas 21:34. Son tres cosas: glotonería y embriaguez y afanes de esta vida. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces son tres cosas de las que la iglesia debe tener cuidado: la glotonería, ¿sí? Quiero decirte que pues que también tenemos que ayunar. Se ha movido una doctrina de que no, pues ya Cristo lo hizo todo, ya para que ayunamos. Pero los apóstoles, después de que se fue Jesús, ayunaron.
no es solo comer y comer y comer y comer y comer y comer. Y luego esto de glotonería de plano sí está fuerte, porque no es que comas, es de que comas de más, ¿no? Y ya estás bien lleno, todavía te echas una torta cubana, ¿no? O sea, eso ya es una cosa fuerte, ¿no? Estoy bien lleno, pero échate una cubana, ¡ay! Oye, todavía me como otra. Dios mío, santo es el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, iglesia, cuidado con la glotonería, la embriaguez y los afanes. En el verso 36 dice: velar pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos, escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ok, regresa a Mateo. El Evangelio de Mateo nos está explicando acerca del afán. ¿Sí? En su capítulo 13, verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructuosa. Entonces tengamos cuidado. El Señor nos dio un sistema, y digan lo que quieran, pero ahí está el sistema y usted no puede ir contra el sistema porque lo estableció Dios. El Señor nos dio 6 días trabajarás, harás toda tu obra, ¿sí? Y el séptimo día lo dedicarás a Jehová tu Dios. En la semana son 6 días para ti y un día para el Señor. ¿Sí? Por mes te tendría que buscar al Señor 4 veces por mes. Por año, 4 por 12, 48 veces. 48 veces al año, por 365 días de vida que te da. O sea, ¿será que Dios nos pide mucho? No. ¿Se imagina que hubiera hecho Dios, dame 6 días y nada más trabaja uno? ¿Se imagina? Que los perezosos, no, pues sí hubiera estado mejor, ¿no? Pero si con los 6 días nos robamos el séptimo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Y pues el que fue sembrado en buena tierra, verso 23, pues el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Mire, oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30. 4 tipos de personas. ¿Sí? Si tú estás sembrado en buena tierra, si tú eres buena tierra, tu corazón es una buena tierra y se siembra la palabra, tú entiendes, tú oyes, entiendes la palabra y das fruto. ¿Sí? Y produces al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Sí? Las parábolas. Una alegoría. El Señor está utilizando, ¿verdad?, elementos del campo para enseñarnos los 4 tipos de personas que hay en todo el mundo. ¿Sí? Entonces la alegoría es un recurso que Jesús utilizó para
hacernos ver a través de cosas del campo el reino de Dios. Hacernos ver a través de aún de tesoros el reino de Dios. Hacernos ver a través de perlas, la perla más hermosa, el reino de Dios. Hacernos ver a través de una red el reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, la Biblia nos está diciendo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, ¿sí? En su verso 7, habla de fábulas, dice, desecha las fábulas, desecha las fábulas. Y es muy diferente una alegoría a una fábula. Una fábula es un cuento, es una historia que no es real, es una fábula. ¿Sí? Por eso si usted ve una película donde ve que los animales hablan, pues eso es una fábula. O si ve una película donde los animales van a trabajar y entran a la oficina. Ajá, ¿sí? ¿Sí? Eso es una fábula. ¿Sí? O sea, tienes que entender lo que es un cuento y tienes que entender lo que es la realidad. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, la apostasía es hacer caso a fábulas. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia no es un cuento, la Biblia es un libro real, verdadero, genuino, que ha sobrevivido durante siglos y siglos, y que por más que han querido destruir la Biblia ha permanecido porque es la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, en el verso 13 nos da algunas indicaciones bien importantes. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. La exhortación y la enseñanza. El verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice algo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ayudan. El libro de Daniel, ¿verdad?, profetizaba la profanación del santuario, profetizaba que se iba a cambiar la ley, ¿sí? Se iba a cambiar los tiempos. Y al cabo de los años, ¿verdad? Eso sucedió con la nación de Israel. ¿Sí? ¿Cómo uno dice lo que profetizó Daniel sucedió antes de Cristo? Con una figura que apareció en la historia, Antíoco Epifanes, ¿verdad?
un gobernador que estableció la helenización al pueblo judío, y que no era si querías, si no era obligatorio que te volvieras del judaísmo a ser ciudadano griego, que abrazaras la cultura griega, el lenguaje griego, la educación griega, ¿verdad? Y destruir el judaísmo totalmente. En las escrituras, en la Biblia católica, encontramos el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, donde nos narran toda esa historia, donde algunos, ¿verdad? Incluso antes de que se les obligue, ellos están dispuestos ¿a qué? A ser helenizados, o sea, si vamos a ser griegos, nos va mejor, ¿sí? Nos va mejor. Vamos a mezclarnos con ellos, vamos a aprender sus costumbres, vamos a aprender, ¿verdad? Su cultura. Pero entonces, ¿verdad? Dios siempre ha tenido un remanente fiel, gente que tiene celo por la escritura. En el caso de ellos, la Torá, la ley de Dios, la instrucción, el Antiguo Testamento, mejor conocido, ¿verdad?, para nosotros como Antiguo Testamento. Y se levantan, ¿verdad?, en contra de ellos, hasta por ahí del año 165, ellos logran volver a conquistar Jerusalén y el templo, y vuelven a rededicar el templo de Jerusalén para el Señor. Es importante hacer ver que lo que profetiza Daniel exactamente sucede, ¿verdad?, con Antíoco Epifanes, ¿sí? Pero ¿cómo es profanado el templo? ¿Cómo es cambiada la ley? ¿Cómo es obligado el pueblo a quitarse toda costumbre judía y volverse griego? ¿Sí? ¿Cómo es obligado el pueblo a comer cosas inmundas, a sacrificar dioses aceros, ídolos tremendos, dedicar ofrendas a Zeus, decir que Zeus es mejor que el Dios de Israel? ¿Sí? Y pues no, definitivamente no. Ni Zeus, ni Júpiter, ni Saturno, ni Venus, ni Diana de los Efesios, ni Acera, ni Baal, ni Molón, ni Astarón, ni Quemos, ¿verdad? Ninguno de ellos son Dios. No. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Su nombre es Jehová de los ejércitos. A él sea la gloria. El libro de Daniel explica mucho sobre esto. Daniel, capítulo 11. Su verso 31. ¿Sí?
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desolada. Esto sucedió, ¿verdad?, antes de Cristo, con la profanación del templo, dirigida por Antíoco Epifanes. Se profanó el santuario, la fortaleza, se quitó el continuo sacrificio, o sea, la ofrenda que se ofrecía a Dios, y en el templo de Jerusalén se colocó esta abominación desolada. Pero Dios también había dicho, verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán espada, a fuego y en cautividad y en despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Sí? Entonces, esto que sucede, ¿verdad?, con la victoria en el 165 a.C. para el pueblo de Israel, solamente es un pequeño anticipo de lo que viene, porque en la Escritura, la primera carta de Juan empieza a decir cosas. Capítulo 4 también. Dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces la Biblia, ¿verdad?, empieza a decir que un anticristo es el que niega a Cristo, que se opone a Cristo. ¿Sí? La carta de los Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, explica también en el verso 3 en adelante, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La manifestación del hombre de pecado dice claramente, ¿verdad?, que vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el verso 4 dice: el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces la segunda carta de Corintios 11 nos dice o sea que al enemigo le gusta hacerse pasar por Dios. Le encanta sentarse en el templo de Dios como ¿qué? Como Dios y hacerse pasar por Dios. Segunda Corintios 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Entonces el apóstol Pablo dice que vienen predicando a otro Jesús. Vea, otro Jesús. Otro Jesús. ¿Sí? No el Jesús de la Biblia. Otro Jesús. Otro Jesús. Vienen predicando otro Espíritu Santo. Otro Espíritu Santo. ¿Sí? Y vienen hablando de otro evangelio. Por eso precisamente nos hace falta el discernimiento para saber de qué Jesús nos está hablando. ¿No? Sí, amén. ¿De qué espíritu nos están hablando? Amén. ¿O de qué evangelio nos están hablando? ¿Sí? Porque el diablo le encanta sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Y si nosotros como hijos de Dios no discernimos eso, ¿sí? Y no discernimos, ¿verdad? Y no comprendemos que es un falso Dios el que se está moviendo. Es un falso Espíritu Santo que se mueve. Se nos predica un evangelio falso también. Como, dígame así rápido, un evangelio falso así, ¿qué ha oído usted? ¿Cuál es? Los testigos de Jehová, llamados testigos de Rosa, bueno, de Jehová. Ese es un evangelio falso. Y mira que trabajan duro, ¿eh? Con la gana. Ya hasta tienen sus puestos, ¿no? ¿Sí? Por los mormones también. Evangelios falsos. Imagínense. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. También se nos dice, no descuides el don que hay en ti. El don que del Espíritu. Porque si dentro
Dios gracias que por fe creemos que nosotros fuimos sembrados en buena tierra. Sí, amén. ¿Sí? Y que estamos dando fruto con perseverancia. ¿Sí? Ya nos vinieron pruebas y aquí seguimos. Ya nos vinieron luchas y aquí seguimos. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, amén. Pero también ya nos vinieron las bendiciones del Señor y aquí seguimos. Sí, amén. Gloria a ¿Sí? Dios. Llegó la enfermedad, llegó la sanidad también, aquí Sí, gracias. amén, amén. ¿Sí? Aquí seguimos porque el Señor, ¿verdad? Es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Entonces, es claro que ha habido persecuciones y ha habido esa situación de destruir la continua ofrenda, destruir la ley de Dios y cambiar los tiempos. El Evangelio de Mateo explica sobre las señales. Mateo 24. Mateo 24, 4 y 5. Respondió Jesús y dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces el Señor Jesús nos dice: miren que nadie los engañe. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué pasará si empieza a haber una persecución? Dice que se entregarán a tribulación. Dice que incluso nos matarán. Que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de Jesucristo. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora vea lo que nos va a decir Jesús. Verso 15 dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y cheque, Jesús está diciendo que lo que vio Daniel va a suceder en los últimos tiempos. Israel lo vivió con Antíoco Epifanes, que profanó el templo, hizo un montón de cosas horribles. ¿Sí? Pero Jesús está volviendo a decir: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Entonces está hablando de una persecución futura, ¿o no? Sí. Los últimos tiempos va a haber una persecución espantosa contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va a haber una persecución espantosa contra todos aquellos que adoran el nombre de Jesucristo.
Incluso empieza a dar instrucciones. En el verso 16 dice: todos los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y esto fue lo que sucedió. Los que querían seguir siendo fieles a Dios tenían que abandonar sus casas, sus propiedades. ¿Y sabe a dónde iban? Hacia los montes. Hacia los montes. Hacia lugares despoblados. El Apocalipsis 13 hace ver la persecución más espantosa que va a ocurrir en la tierra. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la dura espada y vipero. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que es sabiduría, el que tiene entendimiento, encuentra el número de la bestia, pues es número de hombre, su número es 666. Esta persecución no ha sucedido. Pero el Señor dice que va a suceder. Y la Biblia habla de una apostasía. La Biblia dice que negarán al Señor, que renunciarán a la fe, que incluso blasfemarán el nombre de Jesucristo, lo maldecirán. Por eso mismo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? La Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos. Romanos 8. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Para que todo te ayude a bien, tienes que amar a Dios. Todo te ayude para bien, tienes que amar a Dios. ¿Sí? Sí, amén. Dice: estos a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 29 que los que antes conoció, vea, Dios antes nos conoció. Todavía ni nacíamos y el Señor ya nos conocía. Dice que como antes nos conoció, también nos predestinó. Preparó todo el Señor para nosotros. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen
Y dice que a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Verso 31. ¿Qué pues diremos eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ya vio? ¿Sí? Ya nos dio a Jesús. Ahora puede darnos todas las cosas. Sí, amén. Ya Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Pero no es en el afán y en la riqueza. Primero, no, es primero el reino de Dios, su justicia y lo demás va a venir. Sí, amén. Yo al menos siempre he dicho, un negocio bendecido es la persona busca de Dios y el negocio está bendecido. Amén. Gloria a Dios. Así. Sí, sí, amén. Así. Y no necesito estar hasta las 11 de la noche para que me vaya bien. Tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Ya ven. Lo demás vendrá por añadir. Yo trabajé con una mujer que fue sabática. Sus hijos igual eran sabáticos. Y a mí un día me dijo, quiero que vayas a mi iglesia. Yo, pues vamos. Y fuimos. Pero a lo que yo voy es que ella los sábados no abría el negocio para nada. Pues es sabática, o sea, tiene que tener cerrado. La cosa es que en su negocio, como el reposo inicia a 6 de la tarde y acaba sábado 6 de la tarde, ¿sí? Ese es el reposo bíblico. Por si algún día quieres celebrar un Shabbat, tienes que iniciar desde las 6 de la tarde del viernes y tienes que terminar el sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y nosotros regresábamos de la iglesia, ¿verdad? Y yo me quedaba sorprendido porque el negocio de ellos todos cerrados, sus negocios todos, sus hijos, su esposo, sus yernos, todos del negocio, todos lo cerraban. Pero ellos llegaban y después de las 6 abrían el negocio. Y de 6 a 9, mira cómo venía. Yo me quedaba sorprendido porque yo veía formada a la gente esperando que abriera. Digo, ¿por qué no se van a otro lado? ¿No? Y la gente ahí está. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadir. ¿Sí? El que no escatimó darte a su único hijo, con él no te dará lo que te hace falta. Dice aquí, me entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Tienes a Jesucristo? Amén. ¿Sí? ¿Quién te condenará? Cristo es el que murió, Sí, amén. el que resucitó, el que está a la diestra de Dios,
dónde viene? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Vamos a negar a Cristo por la tribulación? ¿Vamos a apostatar? ¿Vamos a negar a Jesucristo por la angustia? ¿Porque estamos angustiados? ¿Vamos a negar a Jesucristo si alguna vez se nos persigue? ¿Vamos a negar a Jesucristo porque algún día no tengamos que comer por hambre o por desnudez o por peligro de espada? Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego el 37 dice algo bien poderoso: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Lo crees? Sí, ¿Lo crees que en la tribulación tú eres más que vencedor? ¿Lo crees que cuando estás en la angustia tú eres más que vencedor? ¿Sí lo crees? Eres más que vencedor por medio de aquel que te ama, por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesús. Y por eso el apóstol dice categóricamente, con una seguridad total, verso 38, por lo cual estoy seguro. O sea, no hay duda en él, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ahí está. Yo no sé por qué muchos niegan a Jesús. ¿Se imagina haber conocido al Señor y ahora volverse a la idolatría? O haber conocido al Señor y que te veamos ahí con los brujos haciéndote una limpia. Gloria al Señor. Porque ya conociste a Jesús y ahora te ves con tu collar de la muerte en el cuello. Gloria al Señor. ¿Y ahora qué? Pues el Señor a mí no me ayuda. Yo por eso ahora creo en mi santita. Porque ya conociste al Señor y vemos que ahí van, ¿no? Porque ve que creo que es el 8 de diciembre la de Juquila, ¿no? La Virgen de Juquila. Creo que sí. Y pues tú ves que ahí van, ¿no? Ahí van con la banda y la gente, y ahí van. Y pues tú ahí vienes caminando porque pues vas a casa y de repente se meten a una casa y tú dices, ¿y ahora por qué se metieron ahí si ahí son
cristianos. Gloria. Ahí son cristianos. Y le pregunta al Señor, oye, hermano, ¿por qué? No, porque pues es mi casa y yo hago lo que quiero en mi casa. No, pues sí, pero, o sea, ¿cómo? Se está apostatando de la fe. Hermanos, para concluir, el Señor es bien claro. La cosa más difícil que vivas en Cristo eres más que vencedor. Gloria a Dios. Sí, amén. Lo más difícil que vivas. O sea, y tú tienes que tener esto así en tu corazón. Antes en todas estas cosas estoy seguro. Sí, amén. ¿Sí? Que en todo esto soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. ¿Quién te amó? Jesucristo. Jesucristo te amó. Para no negar a Jesucristo, para no negar al Espíritu Santo, para no negar al Dios verdadero ni a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a vencer cualquier apostasía que quiera venir a nosotros. Ayúdanos, Padre, por amor a Jesús, danos más de tu Espíritu Santo para que no caigamos en fábulas, que nos ejercitemos para la piedad, que tengamos cuidado de la lectura, la exhortación, la enseñanza, que no descuidemos el don que hay en nosotros, que se nos fue dado mediante profecía. Persiste tú en estas cosas, que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos, que seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Señor, hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo y sucio que quiera, Señor, sentarse en el templo de Dios como Dios o hacerse pasar como Dios. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos ese falso Dios y lo echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús reprendemos ese falso Espíritu Santo y lo echamos fuera de nuestras vidas y fuera de tu pueblo. Reprendemos, Señor, ese falso evangelio y también lo echamos fuera. Toda esa falsa doctrina la reprendemos y la echamos fuera de nuestras vidas. Y como dice tu palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor, en esta hora, danos la sabiduría, danos la gracia de siempre compartir nuestra fe que tenemos en Cristo. Y damos siempre, Señor, las fuerzas para no negarte. Perdona a los que te han negado,
están, Señor, en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en la masonería. Perdónale, Señor. Pero no permita, Señor, que a nosotros nos empiece, Señor, a hablar espíritus inmundos, espíritus de demonios. No queremos doctrinas de demonios, queremos la palabra, la doctrina de Dios para la iglesia y para nuestras vidas. Señor, en tus manos está tu pueblo, esta tu iglesia y nuestra vida y nuestras familias. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos. Pedirle a mi hermano Porfirio que recoja la ofrenda para que podamos salir de este lugar a casa.